daros las gracias por la bienvenida. Es mi primera rueda de prensa en esta legislatura y espero que haya muchas después y gratificantes. Bien, fundamentalmente el motivo por el que he pedido rueda de prensa son dos. Uno es notificar por los diferentes medios cuáles van a ser los horarios, las infraestructuras y las condiciones de las diferentes actividades ligadas como concejal delegado del cementerio al Día de Todos los Santos, que al celebrarse este año coincidiendo que cae un lunes, el Día de Todos los Santos, pues tenemos una situación especial porque a pesar de que es cierto que hay una asistencia permanente ya prácticamente todas las tardes, hay un flujo constante de ciudadanas y ciudadanos que van al cementerio a realizar las labores que requieren para limpiar o acondicionar sus panteones o sus nichos. Hay algunos anuncios que quiero hacer. En primer lugar, deben de recordar todas las personas que el cementerio se abrirá, o en la actualidad se abre a las 8 de la mañana, pero el domingo 31 y el lunes 1 de noviembre se abrirá a las 9 de la mañana, no a las 8. ¿Vale? Por otra parte, se cerrará el sábado, se cierra a las 8 todavía de la tarde, pero a partir del el domingo se cierra a las 7 de la tarde. Por lo tanto, el día 1 también a las 7 de la tarde. Este horario de cierre a las 7 de la tarde durará hasta aproximadamente el día 15 de noviembre, en el que por cuestiones de iluminación, ¿vale?, se cierra ya a partir de ahí, a partir de las 6 de la tarde. Espero que haya quedado. Es decir, básicamente los dos días fuertes, que van a ser domingo y lunes, se abrirá a las 9 de la mañana el cementerio y se cerrará a las 7 de la tarde. ¿Vale? Bien, en segundo lugar, se va a celebrar la misa, o conocida como Misa de las Ánimas, el día 2 de noviembre, en la capilla del cementerio. Hemos tardado un poquito más en hacer la rueda de prensa porque estábamos viendo con Reyes, el arcidiácono de la iglesia de Santiago, porque él pensaba que había un criterio desde obispado que se podía asistir rellenando al 100% el aforo de la capilla, pero el ingeniero municipal responsable dice que no, que hay que seguir manteniendo, a pesar de estar con mascarilla, la distancia de 1 metro, 1,5 metros entre personas. Por lo tanto, se ha organizado de tal manera que dentro de la capilla pueden haber 85 personas asistentes que no sean los que están ligados al grupo del sacerdote, que lleva un coro y unos monaguillos, unas personas que le asisten, ¿vale? Y se ha condicionado también porque en la zona externa alrededor de la capilla, sabéis que está acristalada, se colocarán sillas, hay disponibles hasta 100 sillas más, por lo tanto vamos a hacer lo posible para que estén colocadas ya. Quien no tenga cabida en el interior podrá asistir fuera a la celebración de esta misa, que se celebra el día 2 de noviembre a partir de las 10 de la mañana. ¿Vale? Y por último decir, en cuanto a actividades así o especiales, solamente habrá servicio de autobuses específico que llega al cementerio el lunes día 1. Nada más que habrá servicio de autobuses el lunes día 1. ¿Vale? Solamente se puede coger el servicio de autobuses en la línea normal, la A, que es la que llega hasta el final de la Avenida de la Paz, junto a la ferretería Ferry, y en vez de irse hacia el centro integrado, se irá hacia el cementerio, ¿vale? Y se para en el cementerio, justo en la parte de debajo de la carretera, no entra hasta la misma puerta. Lo digo porque cada persona que organice la forma de asistir. Bien, en cuanto a las actividades o quejas o necesidades que haya, va a haber siempre una persona al menos de guardia durante todo el horario abierto del cementerio estos 3 días. Principalmente puede ser que haya más personas domingo y lunes por la mañana.
Y lo que sí que quisiera recordar es que, por favor, se utilicen las papeleras para añadir los restos. Nos hubiera gustado haber organizado esto de otra manera. En cuanto a la recogida, ahora comentaré en cuanto a los servicios del cementerio y la perspectiva que a mí me gustaría darle un poco y el tipo de colaboración que se pide, pero de momento se va a mantener el mismo tipo de recogida de basuras, que es lo que resulta más complicado. Esto es en cuanto a conceptos básicos de uso, ¿vale? Bien, ahora quería hacer unos comentarios respecto de pues mi visión de lo que es el cementerio como infraestructura y las actuaciones que se han realizado en el cementerio en los últimos meses, que no se han completado en la totalidad, pero que nos llevarán a un escenario que confío que sea de interés para todo el mundo. Bien, todavía no he conseguido recopilar la información relativa a lo que ha costado el cementerio en las múltiples intervenciones que se han hecho en esta infraestructura, pero probablemente sea una de las infraestructuras en las que mayor cantidad de inversión se ha realizado a lo largo de los años, aproximadamente desde el año 1993. Las intervenciones que se han hecho en los últimos meses desde que yo soy responsable se han centrado en mejorar el aspecto, principalmente se han repintado los bloques de nichos en lo que llamo el cementerio moderno, que normalmente se diferencia entre cementerio viejo y cementerio nuevo. ¿Vale? El cementerio viejo tiene dos partes, la parte donde se encuentra la mayor cantidad de esculturas o de panteones que pueden tener un valor arquitectónico o artístico, que han llegado a dar lugar a que se mantengan unas actividades ligadas a turismo que se van a seguir repitiendo este año. Creo que es el día 11, aunque se notificará explícitamente por la concejala de turismo. Y la parte después del arco central, en lo que se llamaba el cementerio viejo, que es donde está el pequeño parquecito, hemos intervenido reponiendo algunos árboles, todavía no están todos los que nos gustaría poner, y hemos repintado, se han repintado y se han hecho las labores previas al repintado prácticamente en la totalidad de esos bloques de nichos, ¿vale? Lo que le da un aspecto bastante más luminoso si se compara con los que en la parte inferior derecha no se han podido completar, pero que se completarán en breve. Y en la parte nueva, yo creo que la actuación más relevante que se ha hecho está alrededor de la fuente. La fuente, sabéis que era una fuente muy grande, con dos líneas de cascada, con una serie de géiseres, que estaba parada hace 17 años. ¿Vale? Y hemos conseguido volverla a poner en funcionamiento con un coste, yo creo que bastante reducido, porque hemos ido a una solución de recuperar, es decir, las dos bombas que había de impulsión sumergidas del sistema se extrajeron, se comprobó que no funcionaban, que suponía un gasto que superaba los 8.000 y pico euros en una primera aproximación, esa sustitución sin contar mano de obra ni nada, y entonces lo que hicimos fue buscar una alternativa a partir de recuperar en alguna empresa especializada en bombas, otras bombas que nos permitieran reconvertir esa unidad, digamos, del cementerio nuevo en algo que sea más atractivo. Yo creo que se ha conseguido. Se completó la instalación de la segunda bomba, porque durante mucho tiempo las personas que asisten al cementerio habrán visto que ha estado el agua desde prácticamente el mes de junio, pero ahora ya están instaladas dos bombas que mantienen el sistema de impulsión a las dos cascadas y el sistema de géiseres. Está por coordinar un poco más el sistema de géiseres, pero creo que en breve funcionará bastante bien, y si no lo adaptaremos y el coste de esa actuación ha sido inferior a los 4.000 euros. Yo quisiera hacer un último comentario respecto de esto, y es, considerando la cantidad de inversión que supone el cementerio, y considerando que es uno de los servicios probablemente municipales que todos usamos en mayor o menor medida en función de que los visitamos, creo que hay que conseguir que ese servicio
aumente las posibilidades de uso y la calidad de ese ambiente. Hay que recordar que dentro de las instalaciones hemos tenido algunos problemas. Por ejemplo, tenemos un columbario que está sin utilizar, construido e inutilizado de facto prácticamente 15 años. Tenemos unos panteones recién construidos que no se pueden habilitar porque están incompletos, y tenemos algunas zonas dentro de los prados o zonas ajardinadas en los patios interiores de los bloques grandes de nichos nuevos que están sin acondicionar. A los visitantes y a los ciudadanos y ciudadanas que vayan al cementerio verán que hemos hecho una serie de actuaciones que parece que esté aquello como levantado en la parte inicial, porque abrimos una serie de zanjas para intentar generar unas arboledas en toda la parte que rodea tanto el columbario como la fuente, el vaso principal de la fuente grande, y en breve hemos puesto un pinsapo, un abeto, ¿vale? Pero pondremos más especies de hoja caduca y que puedan tener gran porte, y también se van a abrir alcorques en la zona de asfalto del aparcamiento para tener... Sabéis que los árboles que hay son tipo sabinas, ¿vale? Son bajos, son coníferas de tipo bajo en las jardineras. Entonces, usando el asfalto, abriremos alcorques para plantar árboles que tengan al menos de 10 a 12 metros de alto, y que lo que en verano y casi en cualquier época de un día de sol es bastante fuerte la incidencia de sol, es decir, no hay sombra prácticamente en ningún sitio, pues eso se pueda recuperar. Y estamos trabajando fundamentalmente con las personas que quedan en la brigada de cementerio, que se ha visto mermado últimamente, y con algunas personas de la brigada de obras. Pero quería hacer una propuesta abierta a la ciudadanía, que es relativa a la posibilidad de que intentemos pasar de un escenario donde lo que se usa fundamentalmente en las flores son flores de plástico, de tela o metálicas, que básicamente suponen un gasto considerable para muchas personas, a intentar ver si es posible, simplemente lo quiero plantear como una iniciativa, ver si es posible el que a través de algún tipo de taller para personas jubiladas o para cualquier colectivo, pudiéramos hacer una especie de pequeño invernadero para reproducir planta verde, con flores o no, que se pudieran luego incorporar por esas personas que participen en los talleres en sus nichos o en determinadas zonas a jardinar dentro de estos patios centrales que hay alrededor de los bloques, sobre todo del cementerio nuevo. Por lo tanto, si alguien me oye en cualquiera de los medios de comunicación y considera que es interesante esta iniciativa, le agradecería que me mandaran a mi correo del ayuntamiento, antonio.pastor@villena.es, un correo electrónico indicándome, pues somos un grupo de 4 amigos que nos vamos a andar y estaríamos interesados en poder dedicar tantas horas a la semana a esa actividad. Porque lo que estoy intentando ver es si se puede organizar esa actividad. Hay un invernadero de estos de plástico grandote sin utilizar prácticamente en las cámaras durante mucho tiempo, y podríamos ubicarlo en la parte, en la gran explanada que queda donde no se ha desarrollado el cementerio, subiendo por la entrada principal a mano izquierda, ¿vale? Y si no, en función del tamaño de las personas que pudieran estar interesadas en participar, pues dimensionaríamos la actividad, ¿vale? Creo que debemos de convertir el cementerio en un sitio que sea tan agradable de pasear y de sentir y de disfrutar, que no solamente vayamos allí a recordar a nuestros seres queridos, sino podamos ir también a realizar actividades que mejoren considerablemente el aspecto, ¿vale? Yo he estado... desde que soy concejal he estado en diferentes cementerios viéndolos, y la verdad es que hay cementerios que son muy agradables, muy atractivos. Yo conozco de cuando estuve en Estados Unidos que la aproximación al cementerio es casi convertirlos en parques verdes con grandes árboles y tal, y creo que eso hay que intentar recuperarlo de alguna manera, ¿vale? Bien, y quiero acabar diciendo que, aunque anuncié en unas declaraciones, creo que le hice a la televisión hace unas semanas, que el crematorio se iba a ejecutar, ya puedo afirmar, ya tengo aquí la retención de crédito por 8.833 euros para la reparación del crematorio,
y el crematorio estará funcional en función de lo que la empresa, porque es una empresa que hizo la instalación y que hace normalmente el mantenimiento de Zaragoza, lo que tarde en realizarla, ¿vale? Pero yo considero que, calculo que como máximo en un plazo de mes y medio, 2 meses, el crematorio debería estar funcional. Bien, y llegado a este punto, ahora quiero hacer una conexión que hilvane la cuestión del cementerio como un servicio donde supuestamente solamente atendemos a las personas que se entierran con mi otra responsabilidad, que es la de cambio climático. Entonces, aunque para que se entienda que yo no tengo ningún problema en que el crematorio funcione, la idea esencial del cambio climático es que los seres humanos tenemos, la mayoría de las sociedades, tenemos una tendencia no adecuada a la crisis climática que estamos sufriendo de cuando algo no nos sirve, cuando consideramos que es un desecho, para ahorrar dinero, porque enterrarlo nos cuesta dinero en la mayoría de los casos, quemarlo. Quemarlo también nos cuesta dinero, pero quemarlo va justo a decir quemar biomasa de las podas de los campos de cultivo y quemar a nuestros seres queridos también es un acto que contribuye al cambio climático porque acelera las emisiones de CO2. Bien, yo he estado analizando algunas de las vías reales y cementerios donde hay unidades donde se permite hacer enterramientos en suelo con unas medidas de control, no con el modelo norteamericano o estadounidense, que es el que conozco más, que realmente son como panteones casi estancos, metálicos o de hormigón, que están soterrados, a pesar que por encima parece que hay césped, pero hay otras alternativas, y como estamos en una fase en la que tenemos que actualizar el reglamento del cementerio, también me gustaría recibir iniciativas a este aspecto, a este nivel. He recibido quejas de personas que me han dicho que sus familiares tenían parcelas dentro del cementerio antiguo y por la forma en que está estructurada la ley de cementerios de la Comunidad Valenciana, o el ayuntamiento organiza un protocolo específico o se dificulta la posibilidad de enterrar en tierra en la actualidad, ¿vale? Entonces, quisiera saber, pues no sé, si esa sensibilidad existe, cuál sería el nivel de demanda de ese servicio, ¿vale? Para poder ver algunas alternativas de lo que sería una especie de generar espacios donde se pudiera enterrar en tierra, que se hubieran preparado en profundidad para que no pudiera haber lixiviados, que son los líquidos que pueden pasar como resultado de la descomposición hacia abajo y que pudieran generar problemas en acuíferos, y que en el fondo pudieran ser el alimento de arboledas que haya en esos espacios. Evidentemente, esto es un cambio de perspectiva, pero existe. Es decir, si buscáis en Internet veréis que hay cementerios donde esto se hace, y simplemente quiero saber si hay personas que estarían interesadas en que analicemos estos aspectos o simplemente nos centramos en las cuestiones de el uso de las parcelas en tierra, que todavía están disponibles fundamentalmente en el cementerio antiguo. Yo creo que he dicho todo lo que quería decir. No, el problema, a ver, el problema de espacio se resuelve porque es como se entierra. Se entierra en una cantidad, en en unos niveles, ¿vale? Entonces se entierra de una manera que al final esa materia orgánica es reasimilada por el arbolado que está en las zonas donde no se pueden tocar alrededor de estos lugares donde sí que se puede enterrar. ¿Vale? De todas formas, lo sugiero, igual como la sugerencia del taller. Es una sugerencia porque, bueno, no he explicado los detalles, pero básicamente tenemos un vertedero fuera del cementerio, en una especie de excavación que hay en el lateral, en el glacis, en el piedemonte de la sierra, justo a mano derecha, mirando la puerta principal del cementerio antiguo, a mano derecha es donde está ese vertedero, y ese vertedero ni siquiera se recicla el plástico y todo lo que se produce, sino que acaba en el vertedero municipal, costando un dinero que probablemente, si organizamos los diferentes espacios, podría utilizarse en jardinería. ¿Vale? Entonces, no he comentado las ideas que tengo sobre la fuente, pero evidentemente es convertirlo en un núcleo que sea muy agradable. Por ejemplo, recuperar
las personas mayores que conocieran la huerta conocerían que había zonas de lirios amarillos que se utilizaban en la procesión del Corpus Christi para echarlos en las calles, en los años, a mí me han dicho, en los años 40 y 50, no sé si se haría posteriormente, pero ese lirio era uno de las flores emblemáticas de la huerta de Villena, y una de las ideas es, en la cascada que no tiene géiseres, colocar una serie de jardineras dentro del agua que permitan el desarrollo de ese espacio. ¿Vale? Entonces, bueno, las actuaciones sobre el arbolado ya las he comentado, pero hay otras actuaciones que tenemos que hacer sobre los cipreses que hay dentro, que ha habido una filosofía de llevar el hormigón, a ver si en algunos sitios han desaparecido los alcorques donde estaban los cipreses, y en otro sitio el hormigón está prácticamente tocando los troncos, y es una pena. Es una pena perder ese arbolado, porque cualquier otro cementerio que tenga un aspecto estéticamente muy agradable, y entiendo que eso es algo de lo que se valora cuando las personas lo visitan habitualmente, pues tiene que tener unas zonas de ajardinamiento que sean potentes, que sean relativamente autónomas, que no cuesten mucho en mantener, etc. En el cementerio viejo, la propiedad de las tumbas es a perpetuidad. Bueno, a ver, ¿Qué nivel de tumbas abandonadas hay? Eso yo no te puedo responder esa pregunta, porque es una de las circunstancias que hay en el cementerio, es que hay una estructura laboral muy singular, ¿vale? En la que no voy a entrar hasta que no aclare. Ahora después tengo reunión con el concejal de personal para aclarar cuál es la situación de la brigada que estamos. Hemos tenido 4 personas y ahora tenemos 2 personas nada más. Y bueno, una tercera que es la que está en un cargo, pero hace las labores administrativas del seguimiento y de relación con la mayoría de las personas que van al cementerio. Pero en principio, todos los servicios del cementerio tienen que ser concesionados. Es decir, si el ayuntamiento fuera a un enfrentamiento con los propietarios titulares, la ley obliga a que no se pueda tener espacios en propiedad. En la actualidad son a 99 años, creo que es la duración de esa concesión. Hay diferentes formatos que se pueden hacer, porque se paga la concesión en función del tiempo que se va a utilizar o que se va a dar, y entonces hay quien ha pagado la concesión completa de los 99 años y quien ha pagado un intervalo temporal menor. ¿Vale? Pero por la naturaleza de esa forma de hacer en los cementerios, está claro que son concesiones, es decir, que la propiedad de la tierra, del suelo, es municipal siempre. ¿Vale? Otra cosa es que alguien diga que una determinada corporación le dio un título o le vendió, y en un documento esa persona tenga algo que le sirva para ir ante un juez a reclamar, yo entiendo que como mucho una indemnización, nunca ese suelo en propiedad. ¿Vale? No obstante, si surgiera algún problema, que no ha surgido, es decir, igual que sí que ha surgido ya algún comentario crítico que me ha llegado de que mi tía abuela quería enterrarse en su parcela en tierra, no quería que la enterráramos en un nicho, y me han obligado a enterrarla en un nicho. Eso sí que me ha ocurrido ya, y por eso es por lo que he planteado eso y he mirado cuáles eran las alternativas. Pues esto que planteas de la propiedad como propiedad definitiva no es así. Es decir, de hecho, la mayoría del procedimiento administrativo que se realiza con un criterio de que si son herederos los que reciben la titularidad, no hay fin. Es decir, si acabado o cuando va a terminarse el periodo de la concesión, si esa persona titular hace una cesión de esa propiedad a otra, hasta el fin, esa persona tiene derecho preferencial para generar una nueva concesión después de que termine la previa. ¿Vale? Por lo tanto, en principio no sería una propiedad del suelo, pero sería como una especie de prioridad en el uso, que no ha generado ningún tipo de conflicto, y que entiendo que el problema que puede surgir está relacionado con si una persona, porque hay algún panteón que realmente ha habido una inversión considerable en dinero, pues que ese panteón no se pueda demoler porque se pierda la concesión.
Es decir, básicamente lo que se quiere es que haya una agilidad en el uso de ese recurso y que no se tengan problemas, ¿vale? Que los problemas... Es decir, yo he sido concejal varias legislaturas y lo que me llegaba a mí de cementerio era que nos quedamos sin nichos y que hay que hacer construir nuevos nichos para que tengamos capacidad, ¿vale? Cuando en el cementerio antiguo pues hay muchas personas que se entierran dentro del mismo nicho, se hacen exhumaciones para poder ocupar ese mismo nicho o esos panteones por otras personas, hay problemáticas relacionadas con que no se han seguido unos criterios de normalización de las características de los panteones y eso dificulta considerablemente el trabajo de los enterramientos, sobre todo, ¿vale? Incluso hay zonas del cementerio que están inhabilitadas para que pueda entrar en la maquinaria porque están los accesos a los panteones subterráneos en el propio pasillo, ¿vale? Entonces no puede entrar un vehículo a no ser que construyéramos unas plataformas. Es decir, hay toda una serie de circunstancias que entiendo que se pueden optimizar, pero que yo creo que hay que pensar primero en que el espacio sea un espacio pues que no parezca que hay estructuras o infraestructuras que están allí a medio hacer, que con los espacios de los jardines centrales es más esa la sensación que da otra, y lo de los panteones últimos, pues que no debería de haber ocurrido. ¿Cuánto hace que no funcionaba el crematorio? El crematorio está en menos de un año sin funcionar. Y el problema fue por un problema, entiendo yo, después de haber visto lo que ocurrió, por un problema de mantenimiento. No se había hecho un protocolo de mantenimiento que asegurara que cuando las cenizas restantes caían al espacio donde se encuentran los quemadores, ¿vale? Que la ceniza no pudiera bloquear los quemadores. Entonces eso por algún motivo no se controló y entonces llegó a inutilizar el funcionamiento del quemador. Entonces una de las cosas que vamos a hacer ahora, aparte de hacer la reparación, vamos a generar un protocolo de mantenimiento que asegure que los quemadores van a estar bien controlados. No se ha podido dar ese servicio, se han hecho en tanatorios. Sí. De hecho hay personas que han decidido, no las personas que fallecían, pero las otras personas, otro tipo de actividades del crematorio se han pospuesto. Normalmente cuando se hacían extracciones se querían hacer exhumaciones y no se querían colocar los restos en el osario. Eso también se me ha olvidado. El osario está casi inutilizado por la forma en que se ha estado utilizando, es decir, un sitio donde no se dan las condiciones de salud y de higiene para realizar un trabajo y eso tenemos que ver una alternativa. Y también se está pensando en alguna alternativa para mejorar la seguridad del cementerio porque siguen habiendo robos en su interior. A ver, la información que yo tengo es que no hay problemas muy graves al respecto, ¿vale? No hay expolios. Ahora, que haya habido algún caso, sí. Claro, el problema que esto tiene, ¿cuál es? En un sitio como un cementerio, ¿qué tipo de sistema de seguridad tienes? El único sistema de seguridad fiable y que no se suba por las nubes de precio sería vigilancia mantenida de guardias jurados. Eso no lo hemos analizado seriamente porque creo que no se ha dado la circunstancia de que haya tal grado de vandalismo como para que sea necesario plantearse eso. Sería una pena que tuviéramos que llegar a ese extremo, ¿vale? No sé. De eso... No solo en el interior, sino también en el coche. Bueno, ya. Bueno, vale. Eso sí. De eso sí que me ha llegado información. Pero claro, sería solo vigilancia jurada, que hubiera alguien permanentemente durante el tiempo que está abierto que estuviera allí. Podemos valorarlo. Empezamos arreglando el sistema de bombeo a los sistemas a las dos cascadas, ¿vale? Entonces había dos fuentes, una que alimentaba el bombeo y pusimos una fuente más pequeña. Hubo un problema y esa primera bomba se estropeó, hubo una segunda bomba, y luego se reparó otra, se reacondicionó otra bomba antigua que es la que está. Entonces, la primera bomba era sumergida,
la segunda bomba ya es aérea. Y se ha puesto, se piensa poner otra segunda bomba que elimine la sumergida. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque a pesar de que los tubos van a estar por fuera, los tubos de PVC, pero vamos a hacer una construcción de una especie de banco para evitarlo, dado que es un pasillo por donde no suele pasar nadie que no fuera a la zona jardinada, que todavía no están los árboles. Entonces, los diferentes géiseres todavía no sabemos por qué no funcionan a la perfección, lo tenemos que poner a punto. ¿Vale? Entonces os mandaré una foto de cómo está cuando la ponemos en una posición en la nueva bomba, los géiseres, ¿vale? Que es lo que pretendemos llegar a conseguir, y de momento lo que hemos estado haciendo es centrándonos en que el agua pudiera estar recirculándose todo el tiempo y no se pusiera de color verde y pudiera ser utilizada por todos los organismos que hemos tenido una gran cantidad de libélulas este año como consecuencia de ese lugar. Es decir, al final se va a convertir en un sitio que tiene un valor medioambiental también, que no es una fuente decorativa sin más. No, el osario es una estructura subterránea que está en el primer cruce de calles principales del cementerio más antiguo. Y hay una especie de escaleras que bajaban a un espacio donde teóricamente debería de haber 3 huecos donde verter los huesos que se sacaban de las exhumaciones que nadie se podía hacer cargo. Y entonces, como consecuencia de las malas características que tiene el sitio, lo que se ha hecho es que se echaban, desde el final de la última escalera se echaban. Y entonces eso ha hecho que el espacio que tenía ese osario pues se haya mal utilizado. ¿Problemas que hay? Pues que buscar una alternativa, o hay que hacer el osario nuevo o hay que hacer una actuación de recolocación de esos restos, incinerarlos o buscar un sitio donde se puedan enterrar. ¿Vale? Entonces, una de las cosas en las que estoy mirando alternativas es precisamente en que la solución no tenga que ser siempre quemar. Si hay otras alternativas que puedan ser viables, pues que esa alternativa, que es descomponer, que es lo que quería decir antes en mi perspectiva como concejal de cambio climático, es decir, la idea es que si queremos hacer actividades en nuestra vida cotidiana que eviten el cambio climático, lo primero que tenemos que hacer es todos los restos orgánicos que tengamos, en vez de echarlos a un vertedero, intentarlos compostar, ¿vale? Para que se puedan descomponer y se pueda utilizar esa materia orgánica como abono de muy buena calidad en jardines o en cualquier otro sitio. Entonces, los restos de los huesos, el problema es que se pueden, como no hay es fosfato, lo único que hay que ver es que eso pueda ser enterrado y descompuesto en un sitio sin tener que hacer incineración. Entonces, una de las cosas que estoy viendo es eso, es ver si el osario el osario antiguo, se pudiera vaciar y los restos no tenerlos que estar incinerando, sino disponerlos en un nuevo espacio que nos permitiera, cuando esa actividad se hubiera realizado, ese mismo osario, que es el más antiguo, reutilizarlo, pero siguiendo un protocolo más sostenible, más circular, más acorde con lo que sería luchar contra el cambio climático. No sé si es... Bueno, ¿queréis unas fotos? Yo os mando las fotos ahora a través de David, ¿no?